Hablar de futuro en cardiología es hablar de medicina personalizada de precisión. Aupada por el conocimiento de la genética y el uso de la tecnología de vanguardia, esta forma de abordaje ofrece múltiples ventajas, no solo en la predicción del riesgo, sino también en la prevención, el diagnóstico o el tratamiento, hasta el punto de representar un cambio de paradigma en el manejo de las enfermedades cardiovasculares. Del papel que tiene este tipo de medicina individualizada dentro de la especialidad y los retos que se deberán afrontar a corto, medio y largo plazo, nos hablará Pablo García Pavía, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, jefe del Grupo del CIBER de Enfermedades Cardiovasculares y jefe de sección de Cardiopatías Familiares del Hospital Puerta de Hierro, en este espacio de diálogo impulsado por la Fundación Instituto Roche. Pablo García Pavía, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pablo, si le parece, vamos a empezar por lo primero y fundamental, que es saber qué se entiende por medicina personalizada y de precisión. Pues la medicina personalizada y de precisión es un abordaje que en los últimos años se está imponiendo dentro del campo de la medicina, que busca establecer el seguimiento y el tratamiento de los pacientes basado en las características individuales de ese paciente. Ese paciente puede tener unas características genéticas, unos condicionantes ambientales específicos o incluso unas características personales que le hacen único. Eso es la medicina de precisión, buscar esas características para lograr el mejor seguimiento y tratamiento de los pacientes. Hay que decir que esta medicina personalizada de precisión ha generado una auténtica revolución dentro de especialidades médicas como la oncología, la hematología, la neurología. ¿Qué papel, aplicaciones y también beneficios ha generado en concreto dentro de esta especialidad de la cardiología? Pues efectivamente, como muy bien dices, la oncología, la hematología son especialidades pioneras en aplicar la medicina personalizada de precisión. Y es ahora cuando otras especialidades como la cardiología están subiéndose a este movimiento. Los avances genéticos que han ocurrido en los últimos 20-30 años y el mejor conocimiento de las vías fisiopatológicas de la enfermedad nos está llevando a esta revolución que implica tratar dentro de enfermedades que estaban todas dentro del mismo saco, individualizar diferentes tipos de pacientes que responden mejor a unas terapias u otras. ¿Cuáles diría que son las puntas de lanza que la especialidad está investigando en estos momentos? Pues ahora mismo probablemente el área de la insuficiencia cardíaca y las miocardiopatías. En ese área ahora coincidimos que hemos visto durante muchos años que hemos estado aplicando exactamente el mismo tratamiento a todos los pacientes. Y eso evidentemente no tiene sentido. No tiene sentido porque los pacientes son muy diferentes en función de si la enfermedad está causada por una alteración genética o por otra causa distinta. Incluso dentro de las propias alteraciones genéticas, en función de cuál es la alteración genética subyacente, el pronóstico de la enfermedad y el abordaje debe ser distinto. Decíamos que, por lo que comenta, el papel que tiene la genética en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares es muy amplio. Totalmente. Hoy en día sabemos que una misma enfermedad cardiovascular puede estar causada por múltiples alteraciones genéticas distintas. Pero lo que es más importante, el pronóstico de ese paciente, la respuesta a tratamientos e incluso la posibilidad del seguimiento es completamente distinto si se trata de una alteración genética u otra. Eso es lo que hoy en día estamos empezando a incorporar en la rutina del día a día en nuestros hospitales. Y si a eso le sumamos el uso de la tecnología de vanguardia, ¿qué papel diría que han tenido este binomio, ¿no?, entre los avances realizados en la genética, esa mayor tecnología en el desarrollo de la medicina personalizada de precisión en cardiología? Pues es un buen matrimonio. El avance en la genética junto con, por ejemplo, los avances en técnicas de imagen está siendo transformador para varias áreas de la cardiología. Por ejemplo, en la caracterización del riesgo que tiene un paciente para tener una muerte súbita. Hoy en día, cuando podemos evaluar
con mayor precisión cuáles son las características del tejido cardíaco y ver si hay cicatrices, si hay zonas de fibrosis, eso unido a los condicionantes genéticos que ahora conocemos mucho mejor, nos permite predecir qué paciente tiene más riesgo de desarrollar una muerte súbita y qué paciente, en cambio, tiene poco riesgo. Eso, evidentemente, es muy importante para los cardiólogos, porque nos llevará a tomar unas medidas u otras. Aquellos pacientes que sabemos que tienen un riesgo elevado, pues les recomendaremos implantar un desfibrilador. Mientras que un paciente que consideramos que su riesgo no es tan alto, pues lo seguiremos de otra manera y no será necesario implantar ese tipo de dispositivo. Estamos hablando de un salto cualitativo en lo que se refiere a prevención, ¿no? Completamente. Ahora esta individualización nos permite focalizar recursos y focalizar intervenciones a aquellos pacientes que más se van a beneficiar. Esto, evidentemente, parecía ciencia ficción hace unos años. Estábamos con un tratamiento que era uniforme para todos los pacientes y ahora ese tratamiento lo iremos ajustando en base a las características de los pacientes, que hoy en día son unas que conocemos, pero en los próximos años, cuando tengamos más información, más conocimiento, podremos todavía ajustar más estas características. Y dentro de ese abordaje individual ha mencionado los factores ambientales, el estilo de vida, pero ¿qué otros factores influyen en el desarrollo de una enfermedad cardiovascular? Bueno, los factores ambientales, el estilo de vida, los factores de riesgo cardiovascular son fundamentales para algunas de las enfermedades cardiovasculares que conocemos, como puede ser la cardiopatía isquémica, los infartos. Pero existen otras enfermedades que cada día sabemos más que dependen del ambiente, de noxas, de tóxicos, el alcohol, los quimioterápicos. Ahora, por ejemplo, el gran avance que ha habido en las terapias para el cáncer, estamos viendo que muchos pacientes sobreviven al cáncer. Pero esas terapias les dejan secuelas y una de las secuelas que puede ser es enfermedad cardíaca. Claro, mucha gente recibe fármacos para el cáncer, pero no todo el mundo desarrolla enfermedades cardíacas. Esa predisposición individual, muchas veces basada en factores genéticos, está siendo clave para poder seguir mejor a los pacientes. Ya que hemos vuelto de nuevo al campo de la genética, en los últimos años es cierto que se ha logrado identificar enfermedades cardiovasculares que aparecen por la modificación de un solo gen. ¿Cómo aborda la medicina personalizada de precisión este tipo de patologías cardiovasculares? Desde varios ángulos. Por un lado está el aspecto familiar, es decir, cuando sabemos exactamente cuál es la alteración genética responsable de una enfermedad, podemos acercarnos a los familiares de esa persona y ver quién ha heredado la alteración genética y quién no. Quien no la haya heredado no será necesario que tenga revisiones periódicas. Por contra, quien la haya heredado tendrá que ser revisado periódicamente para ver si desarrolla la enfermedad. E incluso ya estamos haciendo ensayos clínicos para ver si somos capaces de prevenir el desarrollo de la enfermedad en esos portadores genéticos. Otro aspecto es el manejo individualizado, terapias. Pues hoy en día se están desarrollando terapias específicas para defectos genéticos concretos. Es decir, por poner un ejemplo, en la amiloidosis cardíaca ya tenemos tratamientos que van hacia un subtipo de amiloidosis cardíaca. Y además, algunos tan revolucionarios como la edición génica, corregir o alterar el ADN de ese paciente que tiene una alteración genética para evitar que desarrolle la enfermedad o que progrese la enfermedad que ya ha desarrollado. Esa es otra área. Pero en el futuro esto será todavía más revolucionario, porque tendremos varios subtipos genéticos de la misma enfermedad que tendrán tratamientos específicos concretos según el subtipo genético. Esto, la terapia génica y la edición génica, va a jugar un papel transformador en los próximos 5 o 10 años. Hay otras enfermedades que aparecen por la modificación de varios genes. ¿Cómo se aplica la medicina personalizada de precisión a este grupo de patologías? No sé si nos puede en este otro grupo de patologías es más difícil, porque es la combinación de varios factores genéticos los que dan lugar a la enfermedad. Todavía no estamos ahí para poder establecer terapias específicas según los marcadores de riesgo o la combinación de estos factores, pero se está avanzando mucho, tanto
que este tipo de scores poligénicos cada vez se emplea más para predecir el riesgo de las personas. Quizás a nivel terapéutico todavía no sabemos cómo interferir en ese riesgo, pero sí nos ayuda esta identificación de estos pacientes para poder saber quién está con mayor riesgo y, por tanto, necesita seguimientos más intensivos. Destacaba la importancia, ¿no?, que tiene el asesoramiento genético en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares, pero ¿qué implicaciones éticas puede tener? Bueno, evidentemente a largo plazo esto abre un debate y algo que en la sociedad tendremos que regular. En Estados Unidos, por ejemplo, pues el que un paciente sea portador de una alteración genética no está protegido de cara a si se quiere realizar un seguro de vida, por ejemplo. Es una información que tiene que comunicar a su aseguradora. Eso en España no es así, pero evidentemente se abre la puerta a este tipo de aspectos que tienen que ser regulados. ¿Cuánto tiene que comunicar el paciente a su empleador, a su compañía de seguros, si lo que tiene es una predisposición genética? Ni siquiera ha desarrollado la enfermedad todavía. Claro. Todo esto, evidentemente, pues es un área que en los próximos años tendremos que abordar. ¿Y está relacionada la genética con la muerte súbita, por ejemplo, de algunos deportistas? Completamente. Algunos de los pacientes, de los deportistas más famosos que han fallecido en los últimos años en España y en Europa, pues lo que tenían era una enfermedad cardiovascular de origen genético. Es muy importante en ese sentido poder tener el seguimiento y el conocimiento adecuado en torno a estas patologías para poder abordarlas de forma adecuada y evitar que ocurran estos acontecimientos desgraciados que, desde luego, con un asesoramiento y un seguimiento correcto podrían en muchos casos ser evitados. Con esta medicina personalizada de con el conocimiento de los últimos años y la ventaja que nos da todo este abordaje personalizado. ¿Y existen otros factores que puedan afectar en estos casos concretos? Hombre, muchos de ellos no se conocen. Evidentemente hay una predisposición genética individual, pero todavía estamos lejos de poder conocer absolutamente todas las causas que llevan al fallecimiento de una persona. ¿Y en qué otras patologías cardíacas es ya una realidad este abordaje personalizado? Bueno, pues por ejemplo en las patologías genéticas de la aorta. Es decir, hoy en día conocemos que hay algunos grupos de enfermedades hereditarias a nivel de la aorta que requieren una intervención quirúrgica para evitar una ruptura de la aorta o un aneurisma que desgraciadamente lleve al fallecimiento del paciente, a unos tamaños de aorta mucho menores que en la población general que no tiene este tipo de enfermedades genéticas cardíacas. Pues eso es una parte de la medicina de precisión. También en algunos tipos de arritmias cardíacas en las que hoy en día sabemos cómo va a ser la respuesta a determinados fármacos antiarrítmicos. Eso también es medicina de precisión. Y el gran avance probablemente está en el área de la insuficiencia cardíaca y la prevención de la muerte súbita con el implante de los desfibriladores. Ahí es donde, pues desde España probablemente somos pioneros a nivel internacional intentando desarrollar algoritmos y estrategias para individualizar qué pacientes deben beneficiarse y es adecuado implantar un desfibrilador y cuáles de ellos no es tan necesario. Por tanto, en resumen, ¿qué pasos se han dado o se están dando en cardiología que en su opinión destacaría para avanzar precisamente hacia ese abordaje individual del paciente, alejándose de llevar a cabo pues, un tratamiento igual, lo decíamos al principio, para todos los pacientes? Pues en cardiología la creación de unidades de cardiopatías familiares ha sido clave en este abordaje. El reconocimiento que hay una subespecialidad dentro de la cardiología que se dedica al seguimiento de las familias y a tener en cuenta los factores genéticos, pues está siendo primordial en esa individualización de los pacientes. También los grandes avances que ha ocurrido en los últimos años en algunas enfermedades concretas dentro del mundo de la cardiología, como pueden ser las arritmias o, por ejemplo, la amiloidosis, está llevando a que haya fármacos específicos designados o diseñados para tratar este tipo de patologías.
Dentro de la cardiología se están dando los pasos para que haya especialistas que se dedican en concreto a estas enfermedades. Y eso está llevando a que la medicina personalizada de precisión sea una realidad en el día a día. ¿Y está siendo complicado el proceso, ese avance hacia un enfoque cada vez más individualizado? Evidentemente no es fácil. Esto requiere el trabajo coordinado de muchos profesionales y, bueno, pues sobre todo el trabajo en equipo de médicos, enfermeras, cirujanos, todo un grupo de profesionales que busca curar y lo mejor para los pacientes. Bueno, pues esto poco a poco se está consiguiendo. Decía que España es pionera dentro de este área de la medicina personalizada de precisión en algunos aspectos, como veíamos el tema de los desfibriladores, pero ¿considera que la cardiología española tiene buen ritmo a la hora de incorporar esa medicina personalizada de precisión, no solo en la predicción del riesgo, como hablábamos, sino también en la prevención, el diagnóstico o incluso el tratamiento? ¿O todavía queda mucho camino por recorrer? Aunque quede camino por recorrer, la cardiología española probablemente juega un papel de vanguardia a nivel mundial en este área. Los trabajos realizados por los grupos españoles en todas estas patologías a lo largo de los últimos años han cambiado radicalmente el abordaje de muchas de estas enfermedades. Y en ese sentido es para estar orgulloso del trabajo en equipo que se ha hecho desde muchas de las unidades de cardiopatías familiares de España y desde muchos hospitales españoles. Yo creo que en ese sentido, claramente, lo que se ha generado en España ha sido el germen de muchos de los estudios que ahora se están haciendo a nivel mundial. En ese sentido, la verdad es que deberíamos de estar orgullosos del trabajo de los médicos y los investigadores españoles. Pablo García Pavia, muchísimas gracias por acompañarnos, por mostrarnos esta fotografía detallada de lo que es la medicina personalizada de precisión y su impacto, no solo en el Sistema Nacional de Salud, sino también en una especialidad concreta como cardiología. También gracias por ayudarnos a inaugurar este ciclo de conversaciones junto a la Fundación Instituto Roche sobre el futuro de las diversas especialidades. Muchas gracias.